Está grabando. ¿Cómo están, chicos de sexto? ¿Qué cuentan? Bueno, acá continuando con la cuarentena, decidí grabarles un nuevo video. Espero que estén bien ustedes. Lo único que ya se va acercando la fecha en la cual tengo que dar una nota. Sí, obviamente no voy a tomar examen ni prueba ni nada de eso, sino que voy a usar estos trabajos prácticos que estamos haciendo. ¿Sí? Voy a promediar estos tres y de ahí va a salir la nota. Con lo cual, si ustedes no hicieron los dos anteriores, sería bueno que se pusieran al día. ¿Sí? Bueno, sumado a esos dos, acá viene el tercero. En el anterior habíamos hablado sobre algo que llamamos los gobiernos semidemocráticos, algo raro si lo hay, ¿no? Y como toda cosa rara solamente podría suceder en Argentina. Gobiernos extraños estos, el gobierno de Frondizi, luego el de Guido y el que vamos a ver hoy, el gobierno de Ilia. ¿Sí? ¿Por qué eran semidemocráticos? ¿Por qué se los cataloga de esa forma? Bueno, por un lado, tienen la parte buena, la parte democrática, que es que las personas podían tener una vida prácticamente normal, salir a la calle, ejercer sus derechos, no había censura, ¿sí? Los sindicatos estaban permitidos, todo bastante normal, como si fuera un gobierno democrático, pero con un pequeño gran detalle, que es que el principal partido político del país, esto es el Partido Justicialista, estaba prohibido, estaba proscripto, esa es la palabra que se usa cuando se habla de política. ¿Sí? Entonces, las elecciones se daban, ¿sí? Así Frondizi ganó su elección e Ilia también va a ganar la suya, pero claro, es como correr una carrera, ¿sí? Sabiendo que el favorito de todos ¿sí? lo tienen encerrado en un cuarto para que no corra. Entonces, bueno, gana el segundo mejor, pero ¿qué tan campeón es ese segundo que ganó solo porque el primero se le prohibió? Bien, entonces, este segundo gobierno surge a partir de las elecciones de 1963. En el video anterior habíamos visto que en el año 58, de una forma muy parecida, ¿no? El presidente Frondizi logra ganar las elecciones, pero no logra completar su mandato porque, bueno, su poder nace condicionado por los militares que prohibían cualquier tipo de reingreso del peronismo a la vida política y por los sindicatos peronistas que no estaban dispuestos a aceptar a ningún gobierno, ¿sí? Que tuviera fallas en su legitimidad de origen, ¿cierto? Entonces, ya sea por un lado o por otro, Frondizi tuvo esos problemas y no pudo terminar con su presidencia. Tanto es así que le hacen un golpe de Estado y los militares, que eran los mismos que habían derrocado a Perón, ¿sí? Colocan a un político títere, ¿cierto? Creo que era el presidente del Senado, que frente a que Frondizi no tenía vicepresidente, ¿sí? Van al tercero a la línea de sucesión y este hombre acepta. Ese hombre es Guido, que va a ser una simple marioneta que va a firmar todo lo que sus amos militares le pongan adelante. Sí, lo más curioso de esta breve etapa, creo que fue un año que duró el gobierno de Guido, fue del 62 al 63. Lo más notable fue el enfrentamiento en el interior de las Fuerzas Armadas entre militares colorados contra militares azules. Es decir, los titiriteros se empezaron a matar para ver quién gobernaba el títere, básicamente. ¿Sí? Yo les había comentado, no les había comentado, les había puesto una foto que mi papá en esa época estaba haciendo la colimba, tenía 18 años. La colimba es el servicio militar obligatorio que todos los jóvenes de 18 años debían hacer, o sea, perdían un año de su vida a manos de los milicos. ¿Sí? Bien, le tocó a mi padre hacerlo en Campo de Mayo y bueno, y una mañana me había contado mi papá, lo levantan temprano, le dan un arma y lo mandan a los bosques de Ceiza para que dispare contra otros jóvenes de 18 años que habían tenido la mala suerte que les hicieran exactamente lo mismo, que ahora estaban en el bando contrario, ¿cierto? Bueno, este fue el enfrentamiento que hubo entre militares para ver quién gobernaba a Guido. La cuestión es que Guido termina el año que le quedaba de mandato, o sea, termina el gobierno que originalmente debería haber sido de Frondizi, ¿no? Termina con lo que queda de ese mandato y llega el momento de nuevas elecciones. Esto es el año 1900.
63. Correcto, 1963. Y acá nuevamente se repiten los problemas. ¿Sí? Los militares no iban a estar dispuestos a dejar que participaran los peronistas. Guido ni siquiera se le ocurre plantearlo esto, ¿no? Porque es perfectamente consciente de que esas son las reglas del juego que se le había impuesto. Por el otro lado, recuerden que la Unión Cívica Radical se había fracturado, ¿sí? La parte mayoritaria del partido se va a llamar ahora UCRP, UCR del Pueblo, ¿sí? Va a estar liderada por Balbín, y una parte minoritaria, que recuerden que fue la que ganó la elección del 58, la UCRI, o UCR, Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi. Bueno, Frondizi a esta altura está preso en la isla Martín García. Recuerden que en el 58 en el 62 los militares lo habían sacado a patadas del poder para poner a Guido. Entonces su partido también tenía serios problemas para participar en la elección, ¿sí? Digamos que el frondicismo aparece con un candidato propio, un tal, no me acuerdo el apellido de este tipo, Allende, ahí está, un tal Allende, en un nuevo partido frondicista que creo que se va a llamar MID o algo por el estilo. MID es Movimiento de Integración y Desarrollo. Esto es la resaca, lo que quedó de la UCRI, ¿sí? En cuanto su fundador estaba en la cárcel. Bueno, con estas elecciones rarísimas, el hecho de que fueran a triunfar los radicales era algo que estaba absolutamente sobreentendido. Y así fue, la Unión Cívica Radical se presentó. Él se presentó y ganó, ¿cierto? Ahora, ¿quién debería haber sido el presidente por la Unión Cívica Radical? ¿Quién era su líder, su político más importante? Bueno, era Balbín. Pero Balbín era consciente de que en este contexto, con los militares siendo partícipes del juego político, iba a ser muy difícil gobernar. ¿Sí? Aparte, contexto internacional de Guerra Fría, ¿sí? Con los sindicatos en contra, con Perón en el exilio. Entonces, medio que da un paso hacia atrás, ¿no? y abre el juego para que el resto de los políticos radicales, a ver quién quería ser presidente. Uno de ellos, un dirigente radical de segunda línea, un tal Ilia, un hombre fuerte de la provincia de Córdoba, ¿sí? Se anima a ir por la presidencia, va y gana, y se convierte de la noche a la mañana, ¿sí? En el nuevo presidente de los argentinos, ¿sí? Una impronta muy particular tenía Ilia, porque parecía como mucho más viejo de lo que era, de un viejo todo arrugado, ¿sí? Enseguida van a empezar a hacer caricaturas como que con cara de tortuga, ¿no? Como una cara así tipo de pasa de uva, toda arrugada, todo pelo blanco, ¿sí? Y bueno, sabían que el gobierno de él nacía totalmente condicionado. La verdad es que nadie esperaba que fuera a completar los 6 años de presidencia. En esa época los presidentes duraban 6 años, ¿sí? Y bueno, Ilia justamente no fue la excepción. En lugar de esos 6 años gobernó nada más que 3. Ahora hay algo curioso, porque visto a través del tiempo, esos 3 años de historia, es decir, de 1963 a 1966, son de los mejores, de los que recuerdan muchas personas, ¿sí? Pregúntenle a cualquier persona que haya vivido esa época. Fue una época donde Argentina floreció culturalmente, ¿sí? Por ejemplo, Argentina tenía, estaba a cargo de la mayor cantidad de edición de libros y revistas en todo el mundo de habla hispana, ¿sí? Seguido muy de cerca por México y España. Argentina era donde más libros se imprimían, los libros de todo el mundo. Les doy un ejemplo. Hay una famosa novela de Gabriel García Márquez llamada 100 años de soledad. Ustedes la habrán sentido nombrar en las clases de literatura, ¿sí? Que fue una novela que fue un éxito extraordinario en su época, en todo el mundo. ¿Y saben quién editó esa novela por primera vez? Una editorial argentina. Creo que la editorial era MC, creo, ¿sí? Una editorial argentina. Había muchas editoriales argentinas que estaban entre las mejores del mundo. Esto en el mundo de los libros. En el mundo del cine también habían surgido nuevos directores, ¿sí? Que imitaban lo que estaba sucediendo en Francia, con un nuevo estilo de cinematografía. ¿Sí? En la cuestión del arte, ¿sí?
Buenos Aires no tenía nada que envidiarle a Londres o a las grandes capitales europeas, sí estaba en la pura vanguardia y también en la ciencia Argentina destacaba. ¿Sí? Las universidades públicas, sobre todo la de Buenos Aires, y los centros de investigación estaban funcionando a pleno y con éxitos realmente destacados. ¿Sí? Todo esto se va a acabar en el año 1966 cuando saquen de una patada los militares, obviamente, al presidente Ilia. Bien, yo acá a continuación les voy a poner un video donde se va a hablar en detalle sobre cómo fueron estos agitados años del gobierno de Ilia. Sí, un gobierno que nació, como les dije, con todo en contra, ¿no? Con los empresarios en contra, porque pensaban que Ilia daba demasiadas concesiones a los trabajadores, y con los sindicatos en contra, porque pensaban que Ilia daba demasiadas concesiones a los empresarios, y bueno, entonces estaba caminando por la cuerda floja desde el comienzo Ilia. Después algo que es muy destacado, que él es el primer presidente argentino que sufre una campaña de una campaña mediática, estamos hablando sobre todo de diarios y revistas y la radio, pero sobre todo de diarios y revistas, una campaña mediática de difamación, algo que ustedes lo habrán visto, que sucedió con muchos otros gobiernos después de Ilia, ¿no? Le pasó a Alfonsín, le pasó, no sé, a Cristina Kirchner, ¿sí? Y a otros gobernantes que veían que los medios los atacaban simplemente sin que... Si hacían algo malo, obviamente, estaba bien que los medios hicieran su crítica, pero cuando hay una campaña de difamación, el presidente o el gobernante puede hacer absolutamente nada, sí que lo van a atacar igual, sí, por hacer nada. O sea, lo atacan si hace A, lo atacan si hace lo contrario de A, y si no hace nada también lo atacan. Sí, bueno, el objetivo de estas campañas no es informar a las personas de los aciertos y errores de los gobernantes, sino es sacarle poder, ¿no? Limarle el poder para sacarlos de la presidencia, ¿cierto? Funcionan con una vocación golpista. El caso de Alfonsín y de Cristina Kirchner sin la intervención de los militares, en el caso de Ilia con la intervención de los militares. Esto se hacía en conjunto. Bueno, el caso del presidente Ilia en el año 66 es el primero de esta costumbre que luego se va a ver mucho en la historia argentina, pero también en el resto de Latinoamérica. ¿Sí? En el contexto internacional, Ilia gobernó en plena Guerra Fría, ¿sí? En años durísimos. En el año 63 matan de un balazo en la cabeza al presidente de los Estados Unidos, Kennedy, ¿sí? Para que se den una idea con el escenario que tenía que lidiar. ¿Sí? Y bueno, y la cuestión estaba bastante complicada. Y al igual que Frondizi va a intentar hacer una política exterior de no alinearse con un poder o con otro, sino de tener una política exterior independiente. Esto también le va a hacer que Estados Unidos no lo apoye en el momento que los militares den el golpe de Estado, que de hecho también lo dan con apoyo de Estados Unidos. ¿Sí? O sea que lejos de ser neutral, Estados Unidos estuvo a favor del golpe, como sucede casi siempre. En esto ha tenido que ver el hecho de que Ilia hace una campaña en contra de los laboratorios de medicamentos estadounidenses, ¿sí? Buscando que Argentina empiece a fabricar sus propios medicamentos. Sí, algo que es algo muy loable para hablar de este presidente, pero que bueno, fue una de las cosas que también le costó la presidencia. Hay otras cosas más, un capítulo importante es lo mal que se llevaba con los sindicatos, sí, que ya tenían un plan de lucha contra quien fuera que ganaran las elecciones. Bueno, le tocó a Ilia, fue en contra de él entonces, que tenía que ver con que la mayoría de los sindicatos eran peronistas y no estaban dispuestos a aceptar ningún tipo de imposición de política laboral, ¿sí? Venido de un gobierno ilegítimo. Ellos seguían luchando por la vuelta de Perón, lo hacían los trabajadores organizándose en las fábricas mediante huelgas, sabotajes, tomas de fábricas, movilizaciones, etc. ¿Sí? Entonces el pobre Ilia estaba atrapado a dos fuegos. De un lado los empresarios, sí, los militares, del otro lado los sindicalistas peronistas, y del otro lado la embajada de Estados Unidos no tenía forma de llegar a terminar su mandato.
Pero bueno, fueron 3 años maravillosos que con el paso del tiempo todos rescatan. Es curioso, hoy en la política argentina no hay ningún sector político que no rescate y le rinda homenaje al presidente Ilia. ¿Sí? Lo cargaban en la prensa, le decían la tortuga, le decían que estaba viejo, ¿sí? Y sin embargo este viejo se ganó un lugar en la memoria y en el corazón de los argentinos. A continuación viene un video más detallado sobre su presidencia y este video es para responder un cuestionario, ¿sí? Que se los voy a hacer llegar también en el Zoom y en su grupo de WhatsApp. Entonces presten atención al video y también a esto que yo les acabo de hacer una introducción al tema, ¿no? Porque de acá van a venir las respuestas para sus preguntas. Les mando un gran saludo y bueno, nos veremos pronto. Chau, chau. Perdón, me olvidaba de comentarles algo. ¿Sí? También les voy a hacer llegar una foto del pizarrón del año pasado con un resumen sobre este tema. Esto para que les quede en la carpeta, así que el contenido de esa foto lo colocan en la carpeta, el título es La semidemocracia, es el gobierno de Arturo Illia, y ahí hay un cuadro, ¿sí? Que es al mismo tiempo un resumen y un cuadro conceptual, ¿sí? Eso para que les quede algo, llegado el momento que tengan que estudiar, ponerle si te llevas la materia de diciembre, Dios no quiera. Bueno, eso es todo, ahora sí me despido. Chau, chau. Para el año 1962, las Fuerzas Armadas Argentinas se encuentran divididas en 2 líneas internas, azules y colorados. El bando azul, integrado por militares de extracción nacionalista, propone el alejamiento de las Fuerzas Armadas de la política y exige un rápido llamado a elecciones. El bando colorado, que nuclea a la oficialidad antiperonista, busca impedir el regreso de este partido al poder, aunque para eso haya que alterar el sistema democrático. A mediados de septiembre, la crisis entre los 2 bandos estalla y se desata un combate que mantiene en vilo a todo el país. Durante 4 días, los habitantes de Buenos Aires asisten a un desfile de unidades blindadas y tanques de guerra que toman posiciones en puntos estratégicos de la ciudad. Finalmente, el 22 de septiembre, azules y colorados se enfrentan en Plaza Constitución, Parque Chacabuco y en la Escuela de Mecánica del Ejército. Esa misma noche, el Comando Colorado se rinde y el presidente de la República, José María Guido, designa comandante en jefe del ejército al líder del bando azul, el general Juan Carlos Onganía. No se trata de un hecho menor. El ejército argentino se ha convertido en un actor fundamental de la política argentina y sus disputas internas repercuten de forma directa en los destinos del país. Las elecciones de julio de 1963 constituyen una prueba, tanto para el gobierno de Guido, que busca la extinción total del peronismo, como para el partido peronista, que pone en juego su capacidad de supervivencia. Para esta época, varios dirigentes sindicales peronistas intentan pasar por alto la autoridad de Perón e imponer sus propios candidatos. Perón, al ver cuestionado su liderazgo, desautoriza a estos dirigentes e impone la candidatura a presidente de Vicente Solano Lima. El gobierno de Guido, amparado en la legislación de 1955,
impide participar de las elecciones a la fórmula de Solano Lima. Ante esta nueva prohibición, Perón llama a sus seguidores a votar en blanco. Llegada la fecha de los comicios, la contienda se termina dirimiendo entre Arturo Humberto Illia, candidato por la Unión Cívica Radical del Pueblo, Oscar Allende, candidato por el radicalismo intransigente, y el expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, candidato por la Unión del Pueblo Argentino, o UDELPA, partido político que representa al sector más duro del antiperonismo. Finalmente, en las elecciones de julio de 1963, Arturo Illia es elegido presidente de los argentinos con tan solo el 25% de los votos. Illia no es la figura más fuerte de su partido. La razón de su candidatura tiene que ver con que Ricardo Balbín, principal líder de la UCR del Pueblo, intuye que cualquier gobierno que surja de estas elecciones va a tener muy poco poder. Desde el día de su asunción, Illia busca darle un papel fundamental al Congreso y las instituciones republicanas. Pero su intención choca con la realidad de un país prácticamente gobernado por el ejército y en el cual tiene mucho peso las principales corporaciones, como los sindicatos. En el aspecto económico, el gobierno de Illia aspira a acentuar el rol activo del Estado. Durante su periodo, se impulsa una ley para bajar el costo de los medicamentos y se anulan todos los contratos petroleros firmados bajo el gobierno de Frondizi con la intención de renegociarlos. La ley de medicamentos y la anulación de los contratos petroleros le granjean rápidamente a Illia la antipatía de desarrollistas y liberales, además de provocar un profundo descontento al gobierno norteamericano. Mientras las políticas nacionalistas de Illia generan nuevos enemigos, su relación con el peronismo empeora progresivamente. La intención del gobierno de controlar los fondos sindicales e interferir en las elecciones internas de la CGT desata una ola de huelgas y ocupaciones de fábricas que paralizan al país durante un mes y medio. Para ese momento, la relación de Perón con algunos líderes de la CGT es de mutua desconfianza. En los últimos meses de 1964, el sector liderado por el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Bandor ensaya un regreso de Perón al país y monta para ello un audaz operativo político. Como era de esperar, debido a las presiones militares, el regreso de Perón se frustra y su vuelo es obligado a aterrizar en Brasil para después volver a España. Ante el fracaso del operativo Retorno, Perón enfría sus relaciones con Bandor y comienza a alentar a los sectores más combativos del sindicalismo. Con el fin de contribuir a la fractura entre Perón y los líderes sindicales, en 1965, el gobierno de Illia convoca a elecciones legislativas, autorizando al peronismo a presentar sus propios candidatos. Bandor, cada vez más alejado de la influencia de Perón, forma su propio partido, la Unión Popular, una alianza política entre dirigentes sindicales y caudillos provinciales neoperonistas. En las elecciones de marzo de 1965, la Unión Popular se impone con un 36% de los votos. La victoria del partido de Bandor demuestra que es posible un peronismo sin Perón y agita nuevamente los ánimos de las Fuerzas Armadas. Durante el gobierno de Illia, las relaciones entre el ejército argentino y el Departamento de Estado norteamericano se vuelven cada vez más estrechas. En 1964, durante la quinta conferencia de ejércitos americanos en la Academia Militar de West Point, el teniente general Juan Carlos Onganía, en representación del ejército argentino, adhiere a la doctrina de seguridad nacional, una política impulsada por el gobierno de Estados Unidos que tiene la finalidad de frenar el avance del comunismo en el continente americano.
Esta doctrina, que faculta a las Fuerzas Armadas a reprimir cualquier movimiento ideológico o político contrario a los intereses del mundo capitalista, es usada por algunos militares argentinos como excusa para combatir a sus enemigos políticos y establecer en el país un mayor control militar. Para fines de 1965, la figura de Arturo Illia está totalmente debilitada. Una campaña de prensa fogoneada por el sector azul de las Fuerzas Armadas y los sectores más conservadores de la Iglesia y el empresariado insiste en mostrarlo como lento, ineficaz y falto de energía. A la vez, intenta imponer la figura del general Onganía como el hombre fuerte de Argentina, el único con la capacidad suficiente para solucionar sus problemas y combatir al comunismo. La campaña de prensa tiene un efecto inmediato sobre la opinión pública, y para mediados de 1966, el gobierno de Illia se encuentra al borde del abismo. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de presidente de la Nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron sus renuncias. Al día siguiente, el expresidente abandonó la Casa de Gobierno, partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires. Esa misma noche, los comandantes del golpe designan presidente de la Nación al general Juan Carlos Onganía. De esta manera, Onganía, el líder del bando azul que proponía el retorno a la democracia y el alejamiento de los militares de la política, termina convertido en el nuevo presidente de facto de la República Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación de los demás.